Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes en la vivienda social en el Perú para usted? Bueno, en realidad, de vivienda social, los antecedentes más lejanos pues están en la época de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Que es en donde se comienzan a desarrollar proyectos de barrios obreros, ¿no? Que era la primera, digamos, intervención que estaba dirigida a otorgar vivienda a sectores socialmente vulnerables o socialmente con dificultades para poder llegar a la vivienda, ¿no? Luego hubo un desarrollo muy interesante con la Corporación Nacional de la Vivienda, con los esfuerzos que se hicieron en los años 40, que se expresaron sobre todo en las unidades vecinales, ¿no? Fueron digamos, intentos muy valiosos, ¿no? Para ir a una escala diferente de proyectos que han tenido pues tal influencia, tal impacto que aún hasta ahora, ¿no? Siguen funcionando, ¿no? El caso de la unidad vecinal número 3 es hasta un caso de estudio, ¿no? Luego en los años 60 se consolida, sobre todo con la presidencia del arquitecto Belaunde, un enfoque muy específico, se le da mucha prioridad al tema de la vivienda social. Y de ahí son pues los proyectos que también hasta ahora siguen vigentes, ¿no? Quizás el más simbólico San Felipe, pero otros similares, ¿no? Están en esa lógica de intervenciones de cierta magnitud para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de una oferta de vivienda social, ¿no? Y probablemente otro hito significativo fue la creación del FONAVI. El FONAVI fue impulsado por el gobierno militar, fue creado en el año 79 y fue probablemente la fuente de financiamiento de vivienda social más significativa que ha tenido el país, ¿no? Lamentablemente después perdió razones, es muy largo comentar, pero fue un intento muy fuerte y de alguna manera permitió la consolidación de una oferta de vivienda social, ¿no? En el segundo gobierno del presidente Belaunde, ahí tenemos casos concretos como el de Santa Rosa, Julio Cetello, en fin, ¿no? Que son proyectos simbólicos de esa época, bueno, los de San Borja y Limatambo, ¿no? También tienen hasta propuestas urbanísticas atractivas para la época, ¿no? Después ya vino un poco la debacle por varias razones. La primera, la hiperinflación del periodo final del primer gobierno del presidente García, que pues como se dice vulgarmente se llevó de encuentro prácticamente todo el sistema financiero dedicado a la vivienda, y luego a eso siguió la política de ajuste del presidente Fujimori, que además implicó una reducción del aparato estatal y una pérdida de prioridad del sector vivienda, ¿no? De hecho, el Ministerio de Vivienda que se había creado en el gobierno militar, ¿no? Creo que fue en el año 72, no me acuerdo exactamente, pero fue a principios de los 70, fue desactivado, ¿no? Y con eso se desactivó pues prácticamente todas las entidades que tenían que ver con el desarrollo de una política habitacional estatal, ¿no? El Banco Central Hipotecario, que era una entidad estatal muy antigua, de los años 30, fue cerrado, fue liquidado. El Banco de la Vivienda, que era un banco más bien de financiamiento de proyectos, ¿no? También fue cerrado. El sistema mutual, que viene de principios de los 60, que inicialmente estaba destinado exclusivamente al préstamo para vivienda, también fue, digamos, liquidado.
Y el FONAVI terminó siendo prácticamente una caja chica, como se dice, ¿no? Que aceptaba cualquier tipo de iniciativas, ¿no? Pervirtiendo el objetivo de generar soluciones de vivienda social, ¿no? Entonces, eso ocurrió a principios de los 90 y hasta el año 2002 la política de vivienda fue prácticamente inexistente, ¿no? Probablemente lo único que fue significativamente importante en esta etapa de Fujimori fue el ambicioso proceso de formalización de la propiedad predial informal que emprendió a través del COFOPE, ¿no? Probablemente fue lo más significativo. Hubo intentos de consolidar eso con otros programas, como el famoso PROFAM, ¿no? Que buscaba otorgarle lotes familiares, ¿no? Así se llamaba. Eso ocurrió en las barriadas. La idea era justamente crear urbanizaciones en la época en las áreas de expansión, ¿no? Un poco para prevenir invasiones, ¿no? Y lo que se le daba a la gente en teoría era pues un lote simple y llanamente con un tizado, ¿no? Y sin servicios, ¿no? Entonces no hubo digamos éxito en eso. Claro, era muy difícil que eso tuviera éxito si es que no iba pues con inversiones que permitieran desarrollar la urbanización de otra manera. Pero fundamentalmente en esa época lo que se hizo fue el COFOPE, ¿no? El presidente Fujimori además hizo una fusión entre el CENCICO, que era una entidad de capacitación para técnicos y para obreros, con el INIMBY, que era un instituto más bien de investigación, ¿no? Con lo cual terminó perdiéndose un proceso, digamos, de generación de capacidades de investigación y de innovación, que en un sector como el constructor pues es indispensable, ¿no? Y más si estamos hablando de temas de vivienda, en donde hay pues tecnologías que tienen que ser pues permanentemente ajustadas a la realidad y a los costos y a las necesidades, y ahora a los aspectos de carácter ambiental, ¿no? El país perdió con el INIMBY muchísima capacidad de investigación y de tecnología. Estos proyectos por ejemplo, FONAVI o esos conjuntos habitacionales que fueron dirigidos más o menos para la clase media o la clase baja también se beneficiaron. Lo que pasa es que el sector oficial, digamos, o sea, del Estado, pero no solo el Estado, diría yo, sino también la academia y el sector empresarial, no estuvieron preparados para los grandes procesos de migración que se dieron en el Perú, porque empezaron en los años 40, pero que se consolidaron entre los 60 y los 80, ¿no? Entonces las ciudades no se prepararon, no pudieron adaptarse a esta nueva realidad, y esto explica de alguna forma las ciudades que tenemos, ¿no? Entonces, efectivamente, los programas de vivienda más exitosos o los programas de vivienda en donde se puso mucho enfoque fueron precisamente los programas de vivienda dirigidos a los sectores medios, ¿no? Que también son parte de la vivienda social. En cualquier lugar del mundo, la clase media tiene un apoyo, ¿no? Específico, puede ser subsidios, créditos, en fin, para poder acceder a una vivienda.